Bienvenidos a este análisis sobre la arquitectura del lenguaje en el género lírico, donde exploraremos cómo la estructura poética trasciende la simple suma de recursos literarios para convertirse en una construcción consciente del autor. En este recorrido, fundamentado en metodologías de análisis textual, abordaremos los tres ejes principales que definen al poema: su estructura compositiva, su forma métrica y el uso pragmático vinculado a la presentación del hablante lírico. Nuestro objetivo es comprender cómo los sistemas de composición generan efectos de sentido y cómo el yo poético se relaciona con su receptor a través de diversas máscaras y estrategias discursivas. La esencia de la composición y la dialéctica entre estructura externa e interna. Para iniciar el estudio de un texto poético, es fundamental partir de la premisa de que el autor distribuye los elementos temáticos y lingüísticos siguiendo un orden y criterios determinados. En lugar de limitarnos a identificar metáforas o medir versos de forma aislada, debemos entender la estructura como el dibujo o esquema que resulta de este trabajo compositivo. La estructura externa de un poema es la más evidente a primera vista, ya que se define por la disposición física de los versos, el número de estrofas, las longitudes de las líneas y los signos gráficos que marcan la distancia entre el texto y el espacio en blanco. Un ejemplo clásico es el soneto, cuya forma externa se reconoce inmediatamente por su distribución en 2 cuartetos y 2 tercetos. No obstante, existe también una estructura interna que otorga coherencia textual al discurso mediante el establecimiento de jerarquías y niveles de dependencia entre sus elementos. Para explicar esta construcción interna, la teoría literaria propone conceptos fundamentales como el de los emparejamientos o coupling, desarrollados por Samuel Levin. Según esta visión, la poesía coloca elementos lingüísticos equivalentes en posiciones también equivalentes, fundiendo de manera peculiar la forma y el fondo a través de afinidades fónicas o semánticas. Por otro lado, contamos con la teoría de las isotopías discursivas de Greimas, que se basa en la recurrencia de categorías semánticas redundantes que permiten una lectura uniforme del texto tras resolver sus ambigüedades. Identificar estas isotopías o ejes vertebradores nos ayuda a verificar la homogeneidad del poema, reconociendo que incluso términos aparentemente alejados pueden establecer una dependencia semántica dentro del fragmento. El análisis de las isotopías permite delimitar tanto el tema principal como la estructura sobre la cual se desarrolla, como sucede en el poema La Boca de Miguel Hernández, donde el concepto de la boca actúa como eje del que surgen imágenes de la vida, el amor y la muerte para cerrar la composición de forma perfecta. Modelos de organización interna y el cierre del poema. Una vez comprendida la base de la cohesión interna, podemos identificar diversos modelos de estructura que organizan las ideas del texto, los cuales a menudo aparecen combinados entre sí. Entre los modelos que se centran en la organización sintáctica, encontramos el simétrico, donde todas las secuencias del poema mantienen el mismo número de versos, y el asimétrico, caracterizado por la desigualdad y frecuentemente utilizado para rematar con una afirmación sorpresiva. Otros modelos incluyen el explicativo o analítico, que parte de un motivo central para añadir detalles, y el conclusivo o sintético, que desarrolla varios elementos para finalizar con un epifonema o conclusión derivada. También existen estructuras lineales sin jerarquía evidente, muy comunes en la narrativa poética, así como modelos enmarcados, circulares con inicios y finales idénticos, o estructuras basadas en fórmulas y clichés históricos. En un plano más semántico y pragmático, podemos hallar la estructura atributiva basada en comparaciones, el modelo de pregunta-respuesta e incluso el perspectivismo, que emplea técnicas narrativas como el punto de vista subjetivo o la prolepsis. Además, es frecuente encontrar organizaciones distribucionales basadas en elementos culturales como las estaciones del año o las llamadas desestructuras o enumeraciones caóticas propias del surrealismo. Por último, el análisis de la construcción poética debe considerar cómo se cierra el texto, distinguiendo entre poemas climáticos, donde la tensión máxima se sitúa al final, y poemas anticlimáticos, que buscan una relajación o descenso hacia el cierre.
Este cierre puede ser abierto, conclusivo, sorpresivo o incluso trunco, pero siempre debe relacionarse con el tema central y los efectos pragmáticos que el autor desea provocar en el lector. El esquema rítmico y la arquitectura de la métrica. El análisis fónico es esencial en la poesía, ya que los elementos semánticos se apoyan en una sonoridad que hereda la estrecha relación histórica entre el verso y la música. El ritmo y la rima son los rasgos que aportan mayor valor expresivo, siendo la métrica el esqueleto o sustento que diseña ese ritmo a través de acentos, metros, pausas y estructuras estróficas. Al estudiar el metro, debemos distinguir entre la versificación regular, que sigue reglas de proporcionalidad en el número de sílabas, y la irregular o anisosilábica. Dentro de la irregularidad encontramos el verso tónico con disposición regular de acentos, el verso fluctuante que oscila entre metros próximos y el verso cuantitativo que intenta imitar las formas clásicas amétricas. Mención especial merece el verso libre, característico de la modernidad, que renuncia a la medida fija para que el ritmo verbal sea un paralelo directo del pensamiento y la intención del autor. El uso de las pausas también es un recurso rítmico fundamental. Cuando la pausa sintáctica no coincide con el final del verso, se produce el fenómeno del encabalgamiento, que puede ser suave si la pausa se retrasa o abrupto si ocurre al inicio del siguiente verso, generando efectos de fluidez o de lectura a trompicones según la intención comunicativa. En cuanto a la rima, esta no es indispensable, pero sí muy característica, pudiendo ser asonante cuando solo repiten las vocales, o consonante si la repetición fónica es total a partir de la última voz acentuada. Estas rimas y metros se organizan en estrofas que van desde el sencillo pareado o la copla octosílaba hasta formas más complejas como la lira, la octava real o la décima espinela. También existen series no estróficas de estructura fija de gran tradición, como el romance, la silva o el soneto, que sigue siendo una de las formas más prestigiosas con sus 14 versos de arte mayor distribuidos en cuartetos y tercetos. La pragmática del sujeto lírico y las voces del poema. El último nivel de análisis fundamental es la dimensión pragmática, que estudia la comunicación entre el emisor y el destinatario dentro del poema. Debemos ver la poesía como un acto de habla particular donde un yo lírico invita al receptor a concebir un mundo imaginado. Es vital no confundir automáticamente al autor real con el sujeto poético, ya que incluso en los casos que parecen autobiográficos, existe una construcción ficticia del hablante. El yo poético puede manifestarse de forma explícita o esconderse en una aparente impersonalidad, actuando en ocasiones como un testigo de sí mismo que busca generar cercanía e intimidad. Una técnica fascinante para distanciar al autor del texto es el monólogo dramático, donde la voz pertenece a un personaje histórico, ficticio o incluso a un objeto, lo que obliga al lector a una interpretación más mediada y crítica. Por otro lado, el uso de la primera persona del plural, el nosotros, suele dar al poema un carácter colectivo, muy común en la poesía social o existencialista. Respecto al receptor, la presencia de un tú puede referirse a una persona real, a un personaje de ficción, o ser una simple apelación a una entidad abstracta o colectiva como la patria. También es muy frecuente el fenómeno del desdoblamiento del sujeto poético, donde el tú es en realidad el propio yo, hablando consigo mismo en un ejercicio de autocomunicación. Existen incluso textos que se estructuran en una tercera persona impersonal, donde simplemente intuimos a un personaje observador que describe una escena. En definitiva, cualquier decisión sobre el uso de los deícticos de persona debe analizarse en relación con el tema tratado y los recursos estéticos empleados, pues en el discurso poético la forma y el sentido son indisolubles. Agradecemos su atención en este viaje por la estructura poética, confiando en que estas herramientas les permitan realizar lecturas críticas más profundas y enriquecedoras. Acepten este conocimiento como una invitación a descubrir la complejidad que se oculta tras cada verso y cada silencio del poema.